Saludos a todos y bienvenidos a Agroventure. En este podcast vamos a sumergirnos en el mundo agrícola, explorando alternativas, herramientas y tendencias que nos permitan robustecer el crecimiento agropecuario de Latinoamérica. Soy Miller Preciado y seré su guía en este viaje por el campo. Comunidad agroapasionados, en este nuevo episodio de Agroventure, el podcast, les presento a Javier Pinzón, CEO de Connecting for Impact, una estructuradora de proyectos con sede en Países Bajos que ayuda a los agricultores en Latinoamérica a perfilar y presentar proyectos a fondos de inversión para desarrollar la agroindustria. Javier, un economista formado en Alemania, España y Suiza, se considera un cartagenero de pura cepa, un colombiano que ha viajado por el mundo y hoy comparte sus conocimientos para impulsar la agroindustria sostenible en Latam. En nuestra conversación, exploramos los desafíos de levantar capital en el sector agrícola, cómo funcionan los fondos de inversión, cuáles son sus tesis y por qué están interesados en el desarrollo rural de América Latina. También abordamos temas como la agricultura regenerativa, la biodiversidad y la recuperación de suelos degradados. Descubre cómo invertir desde $1 en la ruralidad pueden generar redes que cambian vida de millones de personas. No te pierdas este espacio lleno de conocimientos que impactará el desarrollo agro en Latinoamérica. Perfecto, estamos hoy con Javier Pinzón en un nuevo episodio de Agroventure, el podcast, este espacio creado para impulsar la agricultura en Latinoamérica y definitivamente los invitados tienen experiencias, vivencias que compartir con todos nosotros. Espero disfruten este episodio. Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación, es un honor para mí tenerte en este espacio. Muy buenos días, Miller. También para mí es un gran honor verte de nuevo. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Javier, es una pregunta obligada en este espacio. Todos los invitados yo los considero agroapasionados. Dime si te ves reflejado en esa palabra. ¿Te consideras un agroapasionado? Sí, yo soy un agroapasionado convencido del poder del agro en la transformación de las sociedades, sobre todo en nuestro continente, en América Latina, donde una gran cantidad de personas no tienen acceso a un trabajo digno. El agro como tal, creo que es un sector que puede representar grandes transformaciones en poblaciones que pues, por mucho tiempo han estado por fuera del radar de los círculos económicos formales en nuestras economías. Así que, pues por eso y muchas razones, sí, verdaderamente me considero un agroapasionado. Súper, Javier. Eso es un mensaje claro que la agricultura definitivamente merece un nuevo espacio. De acuerdo a lo que tú mencionas, merece un espacio para poder impulsarla y para poder llegar el mensaje. Y ese es el objetivo de este espacio digital que tenemos y que la comunidad ha interactuado y aceptado de manera muy interesante. Y bueno, aprovecho a todos para darles las gracias por sus interacciones y por estar pendientes de este espacio. Bueno, Javier, uno de los temas es ¿quién es Javier? O sea, finalmente el presentarte como invitado un poco, un track record tuyo, de dónde vienes, qué has hecho en estos últimos años y cuál es el punto en el cual estás hoy y que sientes que puedes aportar para la comunidad agrícola mundial. Bueno, mira, Javier, pues yo soy un cartagenero de pura cepa, como dicen por ahí, que salió muy joven de Cartagena. Me vine a vivir a Europa cuando tenía 17 años, a un país que en ese momento todavía no habían descubierto o no lo habíamos descubierto como destino interesante para estudiar, como es Alemania. Terminé el colegio allí, soy economista, la universidad de Heidelberg, la Universidad de Bonn en Alemania. Y ahí estuve, digamos, recorriendo mis primeros pasos. Allí creo que comencé a conectar con el mundo financiero, con el mundo de la inversión de impacto, aunque en ese tiempo todavía no se hablaba de la inversión de impacto como inversión de impacto. Y luego comencé a recorrer otros caminos. De hecho, ese deseo de querer conectarme más con mi país, después de haber salido tan temprano, conectarme más con mi región, América Latina, me llevó a hacer otra maestría en el mundo del desarrollo económico en las universidades de Carlos III en Madrid y la Universidad de Lund en Suecia. Y ahí comencé como a reconectar de nuevo con América Latina. Tuve la gran fortuna de haber trabajado en el Centro de Desarrollo de la OCDE en París y de ahí salté a ProColombia,
que yo creo que fue una de las experiencias que más me ha tocado, porque verdaderamente me hizo llegar a conectar con Colombia de nuevo y a conocerla de nueva profundidad, no solo desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista humano, o sea, reconectar con círculos empresariales importantes, a conocer cuáles son los grandes desafíos que tienen los empresarios en Colombia, no solamente para crecer desde el punto de vista comercial, sino también para crecer desde el punto de vista estructural, ¿cierto? Ahí comencé a darme Claro. cuenta cuáles son esos grandes retos, sobre todo en el mundo financiero, que enfrentaban esos empresarios. En ProColombia estuve, primero que todo, liderando la estrategia y la ejecución de la estrategia de inversión en Alemania, en Escandinavia y en Suiza, basado en Alemania. Y luego, 5 años después, monté o abrí la oficina de ProColombia en Países Bajos, en donde estuve a cargo de la ejecución de la estrategia alrededor del mundo de promoción de inversión también y el mundo de promoción de exportaciones, que como sabes, Países Bajos es la puerta de entrada de los productos agrícolas latinoamericanos, ni siquiera solamente colombianos. Total. Entonces, no solamente es una plaza, y aquí descubrí que no solamente es una plaza importante desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de inversión. Países Bajos es uno de los centros más importantes de la inversión de impacto a nivel mundial. Y si quieres, después conversamos un poquitico más al respecto. Por Y, supuesto. y luego, en donde estoy ahora mismo, que creo que es importante mencionar, decidí pues, hacer el salto y en estos momentos pues fundé una compañía de inversión de impacto, una boutique de inversión de impacto en donde nos dedicamos a estructurar proyectos de inversión en 3 sectores, en el sector de energías renovables, turismo sostenible y agricultura sostenible, siendo este el más importante de todos, como evidentemente se puede esperar en América Latina, principalmente en Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. En eso estoy ahora mismo. Perfecto, Javier, no, genial. Y es bueno cómo un colombiano fuera puede llegar a hacer ese proceso de reconexión. Me parece genial el hecho de entender cómo se mueve la dinámica mundial, tener la oportunidad de conocer de cerca las necesidades que tienen los países consumidores de las ofertas de commodities o productos que pueden salir de Latinoamérica y después traer todo ese conocimiento y ponerlo al servicio de proyectos, de empresas que quieran crecer y quieran centrarse en procesos de crecimiento y para aprovechar esas oportunidades al final. Entonces, Javier, uno de los temas importantes también que tocamos es los retos que tiene la agricultura en Latinoamérica para poder fondearse. Y una de las principales preguntas que me hace la mayoría de la audiencia es, ¿cuáles son los principales desafíos? O sea, desde la experiencia que tú tienes, Javier, todo lo que nos acabas de comentar, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los agricultores para poder obtener fondos y poder apalancar proyectos que sean de impacto y de cara a un enfoque globalizado de su producción? Mire, yo quisiera comenzar diciendo sobre este punto, porque normalmente se piensa que cuando uno está en un proceso de levantamiento de capital, que lo más complejo es acceder a ese capital. O pues, pero porque capital no hay, a veces dicen, no hay capital. Pero no hay nada más alejado que eso. O sea, yo quiero hacer una aquí aseveración bien rotunda y decirle a la comunidad de empresarios a nivel latinoamericano que capital hay y de sobra. Eso me sonó a titular, Javier. Capital hay y de sobra y enfocado al agro, obviamente, que es una gran noticia para todo el gremio. Capital hay y de sobra y buscando propósito, diría yo también. Entonces yo creo que en ese sentido esa combinación es la combinación perfecta para un gremio tan importante como el gremio del agro a nivel latinoamericano. Porque yo estoy convencido, como te decía al principio de nuestra conversación, de que el agro es un motor de generación de riqueza y de inclusión en nuestros países. Entonces, quisiera comenzar diciéndote que capital hay de sobra. Eso es como el primer punto. Y te quiero de pronto dar algunos datos relacionados a cuando me preguntas, digamos, cómo está esto a nivel internacional. Y estamos hablando que cuando nos movemos, y si quieres hablamos un poquitico sobre el concepto de inversión de impacto después,
Pero cuando nos vemos en el mundo de impacto, lo que estamos viendo es que este segmento en particular, que son inversionistas que no solamente buscan réditos financieros, sino también están buscando propósitos desde el punto de vista o impacto desde el punto de vista social y medioambiental. Estamos viendo que desde el 2013 hasta hoy, ese tipo de inversión en particular se ha multiplicado por más de 10 y hemos alcanzado niveles de inversión o, digamos, de activos bajo gestión por más de 1 trillion, en ese sentido, en español sería un billón, más de un billón de dólares. Y eso es, a mí particularmente me parece una cifra muy importante, ¿cierto? Cuando hablamos el caso específicamente de Países Bajos, estamos hablando que cuando nos movemos a nivel, digamos, de este tipo de inversiones de impacto, estamos hablando de alrededor de 3,5 trillions o billones de euros invertidos en proyectos que tienen algún tipo de relación con el mundo de ESG, de los cuales alrededor de 150 millardos, es decir, billions, están dedicados a proyectos de impacto, de los cuales 30 millardos están dedicados o se están dirigiendo hacia mercados emergentes, es decir, un 20%. Un 20% de ese segmento se está dedicado a mercados emergentes, lo cual, honestamente, me dice a mí que eso es, digamos, solamente viendo un país como es Países Bajos, que capital hay, capital suficiente. Lo que necesitamos, y ahí creería yo que están los grandes desafíos, son varias cosas. Y yo me atrevería a decir aquí por lo menos 3 de ellas. Una es, y lo escuchaba en alguna de tus podcasts anteriores con Santiago, es el acceso a esas conexiones, ¿cierto? O sea, yo creo que pues, desarrollar ese tipo de conexiones es algo que no es necesariamente, digamos, sencillo para un empresario del agro que, entre otras cosas, o sea, tiene que dedicarse a un negocio que es supremamente complejo, ¿cierto? Entonces uno a veces dice zapatero a sus zapatos. Entonces, lo hablábamos con Claudio García en un episodio donde decíamos las 100 lecciones del agro y donde cada año es una lección. Entonces es muy complejo y la idea es generar foco de conocimiento donde el agricultor y el empresario agrícola se centre en poder gestionar esas variables y pueda enlazar conexiones con personas que tengan capacidad para hacerlo y traer el capital que requiere. Miller, pero no solamente el acceso, yo diría, a esas conexiones, sino también la profundización de ese relacionamiento con el inversionista, porque pues yo soy de las personas que piensa que los negocios se hacen con personas y eso es así, o sea, no hay de otra. Somos las personas los que hacemos los negocios y en el mundo de las inversiones, pues la confianza es un factor supremamente importante. Y cuando uno habla con un inversionista, sobre todo, es supremamente importante entender cuál es su rol. Es decir, entender cuál es su tesis de inversión. Entonces, no solo basta tener acceso a ellos, sino conocerlos a profundidad, ¿cierto? Eso hace, en mi opinión, hace mucha diferencia. Por otro lado, yo creo que esto también es un gran desafío que tenemos, que no solo basta con tener ese acceso a esas conexiones y conocer esas tesis de inversión, sino luego llegarle a esos inversionistas con una tesis de inversión o con unos proyectos estructurados. ¿Cierto? Un proyecto estructurado no es enviar una presentación, digamos, corporativa de las empresas, sino es tener un material promocional que se ajuste precisamente a las tesis de inversión de esos inversionistas. Uno tiene que hablarle a ellos con su lenguaje, ¿cierto? Eso me parece muy al lugar y creo que se me van derivando unas preguntas frente a esta intervención que haces. Para ti, un proyecto estructurado, ¿cuál debería ser ese ABC que debe cumplir un empresario para que realmente llame la atención de un inversionista de capital? Mira, súper buena pregunta. O sea, yo ahí veo lo primero, hay que ponerse siempre en los zapatos del inversionista. A veces, y esto es una recomendación que le hago a todos los empresarios, emprendedores en cualquier segmento, a veces lo que hacemos es comenzamos a hablar de nosotros. Pero venga, pongámonos en los zapatos del otro, porque en realidad ese es nuestro target. Ya habrá tiempo para hablar de nosotros. Entonces, cuando nos ponemos en los zapatos del otro, es decir, del inversionista, tenemos que tener en cuenta que un inversionista en promedio por mes puede estar recibiendo 100 proyectos distintos.
¿Cómo le llega a uno y cómo atrae uno esa atención? Uno, teniendo acceso a esas conexiones. Porque mandar un proyecto, por muy bien estructurado que esté, si uno no tiene el contacto, el café con el inversionista, que uno pueda llamarlo y decirle, mira, te tengo esto, prepararlo para eso, no funciona. Ahora, ¿qué es lo que, cuáles son las condiciones, cuáles serían las condiciones ideales cuando hablamos de proyectos estructurados? Uno, tener un muy buen teaser de inversión. Olvidémonos de las presentaciones corporativas. Eso no funciona para abrir puertas con un inversionista. No funciona. Un inversionista, de nuevo, tiene tanto tiempo, tiene tan poco tiempo con tantos proyectos que lo más eficiente es llegarle con máximo 2 páginas. Lo que llaman Eso te iba el a teaser de preguntar inversión. precisamente. Eso te iba a preguntar, porque normalmente uno asume que entre más volumen de información yo pueda presentar, pues más atractivo va a ser la inversión y realmente es lo contrario. Los tiempos que tienen estos inversionistas son muy limitados y están siempre con mucho apetito de buscar inversión, pero necesitan que en esas 2 páginas o 3 páginas máximo podamos tener realmente el enganche. O sea, al final es cómo enamoras a ese inversionista con esa historia que vas a contar. ¿Cómo lo seduces? Exactamente, ese es Así el tema. es. Entonces, en ese documento, ¿qué, en mi opinión, debería estar? Una descripción general de la compañía, una descripción un poquitico más específica del proyecto. En este sentido, estamos hablando de inversionistas con propósito, inversionistas de impacto. Entonces, resaltar cuáles son los impactos desde el punto de vista social y medioambiental que tiene el proyecto. Sobre todo, y esto es importante, conociendo las tesis de inversión de los inversionistas, ajustar, obviamente, de manera muy transparente, ajustar esa narrativa de esas tesis de inversión. Y hay una cosa fundamental que muy pocas personas a veces tienen en cuenta y es que uno de entrada tiene que plantearle al inversionista qué es lo que quiere financiar y a través de qué instrumentos lo quiere financiar o qué condiciones quiere para ese financiamiento. ¿Y eso qué, Y yo ahí, eso qué supone? Perdón. ¿Qué supone? sí. Supone tener, desde el punto de vista financiero, proyectos bastante bien estructurados. De acuerdo, Javier. Y precisamente en eso tengo una anécdota. En algún momento, hablando con un amigo, me decía, venga, salí a buscar capital y me asusté cuando me lo entregaron. O sea, yo decía, ¿cómo lo lograste? Es una gran pregunta, pero lo cierto es que cuando ya decían, listo, perfecto, necesitas X cantidad de millones de dólares, te las pongo. Ahora sí, ¿cómo lo vas a usar? ¿Cuál es el objeto? ¿Cómo se van a generar los desembolsos, la necesidad del flujo y demás? Y empieza uno hacia atrás diciendo, venga, yo tendría que haber preparado este ejercicio. Suena un error tonto, pero la verdad es que puede llegar a pasar. Como al inversionista que le caes bien y que dices, creo en tu proyecto y ten el dinero, como el inversionista que te dice, necesito tener un track completamente detallado de cómo tú vas a hacer el consumo de esos recursos. Miller, y te cuento, en ese sentido es, digamos, el tipo de inversionista con el cual típicamente nosotros trabajamos son inversionistas típicamente institucionales, fondos de inversión, de impacto, DFIs, básicamente son bancos de desarrollo, personas también en diferentes países europeos. Y eso que tú acabas de mencionar es fundamental, digamos. Aquí nadie te va a dar dinero sin tener claro cuál va a ser el uso de ese dinero. Entonces, eso es algo fundamental incluso en el teaser, al momento de establecer cuál es el monto de inversión que quieres financiar. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de financiamiento, pues debería estar bastante bien especificado cuál va a ser el uso de esos fondos. Y eso, digamos, es algo fundamental al momento de ir a levantar capital. Eso en nuestro ecosistema, digamos que hoy Latinoamérica se ha venido moviendo mucho en agricultura, se ha venido moviendo mucho también en inversión de startup de base tecnológica. Digamos que los que están centrados en ese mundo están más acostumbrados a ese tipo de entregables. Entonces, un one pager, un teaser, cómo hacer un deck, cómo hacer un pitch bien corto, conciso, en 5 o 10 minutos para poder expresar tu idea. Y debemos estar muy preparados a la frustración también, porque al final lo que tú dices, un inversionista de capital de este perfil escucha 100 proyectos y al final puede escoger 1, 2, 5 o puede ser que se pase un mes en blanco porque ninguno de los proyectos lo convenció. Entonces el ejercicio hacia el agricultor y hacia el empresario agrícola es cómo llevamos ese conocimiento de resiliencia a la hora de presentar proyectos y no darse por vencido. O sea, hay que hacerlo, hay que acompañarse de profesionales que le ayuden a llegar a esos inversionistas, pero hay que tener la
paciencia y la perseverancia suficiente para saber que esto es un proceso que toma tiempo. Frente a esa observación, ¿cuál puede llegar a ser los tiempos si uno quiere ir a levantar capital? Tengo un cultivo de, no sé, piña y quiero exportar piña desde Latinoamérica y quiero levantar 10 millones de dólares. ¿Cómo crees que son los tiempos para levantar 10 millones de dólares en piña o $1.000.000? ¿Qué diferencias hay entre los montos y en tu experiencia, de qué tiempo estamos hablando? Buenísima pregunta, Miller. Me encanta esa pregunta porque los procesos de levantamiento de capital son procesos pueden ser procesos supremamente extensos. Estamos hablando que en promedio puede ser entre 4 6 meses, pero son procesos que se pueden ir por un año y meses, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, en ese sentido, aquí hay que traer muchísima paciencia y hay que, ojalá, establecer proyectos de inversión al momento de comenzar a estructurar esos proyectos de inversión, adelantarnos a procesos o a necesidades que vamos a tener en el futuro, pensando a futuro en un año o incluso 8 meses o un poco más. Obviamente, los empresarios no todos tienen la capacidad, digamos, de definir esas necesidades con tiempo. Pero lo que sí es bueno decir es que estos procesos no son sencillos, son procesos que requieren de muchísima información. Los procesos de debida diligencia de los inversionistas son muy extensos, muy exhaustivos, sobre todo cuando se trata de analizar los temas relacionados con el impacto. Digamos, aquí estamos hablando, digamos, de inversionistas que típicamente también que hacen mucho énfasis en eso y tienen estándares internacionales sobre los cuales se mueven sus procesos de debida diligencia. Entonces, sobre tu primer punto, fundamental traer paciencia. Son procesos complicados en donde efectivamente se necesita tener digamos, no solamente dedicarle el tiempo que se merece, sino también tener un equipo sólido, puede ser interno, puede ser externo, la combinación de ambos, que acompañe esos procesos, porque es un proceso de full time. Eso es así, es un proceso de full time. Ahora, tú me haces otra pregunta, y es la diferencia entre levantar 1 millón o 10 millones. Mira, para mí, lo que yo veo, lo que yo he visto, no hay diferencia. Es más, voy a decir algo que puede sonar contraintuitivo para muchas personas. Para un inversionista internacional es mucho más fácil colocar 10 que colocar 1. ¿Por qué? Porque los procesos de debida diligencia son los mismos, los costos son los mismos. Ellos no solamente ven la posibilidad de invertir hoy en un proyecto, sino y ese es el perfil de inversionistas con el cual nosotros trabajamos, son inversionistas que quieren acompañar el proyecto a largo plazo, con lo cual quieren ver dentro del proyecto de inversión cuáles van a ser los hitos a futuro que ellos posiblemente puedan otra vez financiar. Porque recordemos algo, o sea, los inversionistas también tienen problemas para financiar proyectos. Ellos tienen que colocar dinero y para eso necesitan tener proyectos suficientemente interesantes que les permitan en el largo plazo, después de hacer una debida diligencia fuerte, colocar dinero de manera rápida y digamos, de manera eficiente. Entonces, en ese sentido, mi recomendación ahí es, mi respuesta es, lastimosamente, levantar 10 es mucho más fácil que levantar 1, y lo digo lastimosamente porque sé que el perfil de empresas en nuestros países, para el perfil de empresas es muy complicado levantar inmediatamente 10 millones de dólares. De acuerdo. Y ahí hay un tema que me llama mucho la atención y es el tema de la configuración de esos fondos, digamos que generalicemos la palabra fondo de inversión y cómo ellos mueven sus excesos de capital. O sea, para ellos es un problema tener capital ocioso. O sea, al final es un flujo de recursos y me gustaría que tú nos expliques, que tienes mucho conocimiento y profundidad sobre lo que significa un fondo. ¿Cómo funciona un fondo? O sea, ¿cómo atraen recursos? ¿De dónde sale ese dinero? Porque cuando me escuchan hablar de, mira, levantamos un fondeo de 160 millones de dólares para un proyecto agrícola, la gente dice, y me hicieron esa pregunta puntual, ¿y ese dinero de dónde viene? O sea, hay todavía mucha incertidumbre en Latinoamérica, como diciendo, ¿y de dónde sacan tanta plata? ¿Cómo funciona un fondo centrado en este nicho que estamos hoy conversando? Mira, ¿cómo funciona un fondo? Digamos, si lo vamos a simplificar, los fondos, digamos en sí, están manejados por un equipo
un equipo gestor, que en inglés le llaman los General Partners, y ese equipo gestor se encarga de desarrollar una estrategia de inversión que luego ellos y de colocar, digamos, esa estrategia de inversión, ¿qué tipo de componentes tiene? Tiene un componente geográfico, puede ser un fondo enfocado geográficamente en una región en particular, digamos la América Latina, puede ser un componente sectorial, definir algunos sectores, agro, etcétera. Y otro tipo de componentes, como por ejemplo en qué periodo o estadio de las compañías invierten, si son en compañías de etapa temprana, si son en compañías de etapa, digamos, de un poco más maduras. Esa estructura o esa estrategia que ellos desarrollan y que ellos, en cierto sentido, digamos, deciden asignarle un número necesario para ejecutar esa estrategia, tienen que salir ellos después a vendérsela a otros inversionistas, que son los que... O sea, en otras palabras, Javier, ellos también levantan, Claro. levantan capital. Es lo mismo. O sea, al final Claramente. yo como agricultor digo, tengo 100 hectáreas y voy a sembrar arándanos y necesito 25 millones de dólares, pero hay un fondo que tiene 1.000 millones de dólares para poder ubicar. Ellos hacen rondas para poder levantar ese capital. Correcto. Ellos hacen rondas de pre-marketing, de premercadeo, en donde se decide si la tesis de inversión que ellos están, digamos, proponiéndole a los inversionistas cala o no cala, ¿cierto? Una vez la tesis de inversión cala, hay un proceso que se llama, pues comienzan a cerrar el fondo, entonces hay diferentes escenarios, hay un first close, hay un final close, se definen cuáles son los montos de ese first close. Una vez ellos durante ese proceso de levantamiento, digamos, de capital de los fondos con sus LPs, sus Limited Partners que se llaman, ellos ya comienzan su proceso de scouting de empresas en las cuales ellos potencialmente invierten. Una vez el fondo hace su primer first close, ya tiene la potestad de comenzar a invertir. Y típicamente lo que sucede es que los fondos, digamos, en promedio tienen un tiempo de vida de 10 años en donde ellos invierten y desinvierten, ¿cierto? Claro. Y entonces es básicamente la forma como estos fondos operan. Y sí, es cierto, nosotros los vemos como inversionistas, pero ellos a su vez son, digamos, un target de inversión para otros inversionistas. Para otros inversionistas, de acuerdo, sí, de acuerdo. Correcto. Y digamos, enlazándome con ese ejercicio, en Latinoamérica hay varias configuraciones que se pueden establecer. Ya hay empresas grandes, agrícolas, que hacen ventas de millones de dólares, ya billones también existen compañías en Latinoamérica. Pero la gran mayoría está segmentado entre pequeños y medianos. Y a esos pequeños es como la última parte, el eslabón de la cadena, que definitivamente no les llega la financiación ni por el sector financiero tradicional. Y probablemente es más difícil fondear o estructurar proyectos para que sean de apetito de un fondo. Pero ahí está la gran cantidad de la población dedicada a la ruralidad en Latam y en el mundo. ¿Tú qué crees que hace falta para poder enviarle el mensaje a esos pequeños y medianos que se hagan visibles a los fondos? Primera parte de la pregunta. Y la segunda es cómo los fondos pueden tener un target que diga, mi target hoy son medianos y pequeños y quiero generar impacto para poder realmente transformar las zonas rurales de nuestros países en vía de desarrollo. ¿Qué crees tú que faltan esas dos conexiones? Déjame comenzar con la segunda parte de tu pregunta. Y para no, digamos, o sea, para no ser tan teórico, quiero poner un caso concreto. Perfecto. De un nombre concreto. En estos momentos nosotros estamos conversando con una plataforma de crowdlending europea, que voy a anunciar el nombre aquí, se llama GoParity. Esa plataforma de inversión la estamos lanzando en Colombia en particular, y tiene una tesis de inversión. Ahí, digamos, te cuento un poco sobre esa plataforma. Hay más de 45,000 inversionistas privados invirtiendo a través de esa plataforma a nivel mundial, pero principalmente europeos. Digamos, y han levantado aproximadamente 35 millones de dólares en los últimos años, financiando qué tipo de proyectos. Y ahí viene, digamos, por lo cual creo yo que es importante mencionarlo. Estamos hablando de proyectos que en su gran mayoría se encuentran están levantando deuda, crowdlending, deuda de $150,000 o euros a 2,5 millones de euros. Interesante el ticket. ¿Qué pienso yo?
cuando yo veo el panorama de fondos de inversión internacionales operando en países como los nuestros, casi que en su gran mayoría el gran perfil, el gran número de ellos están enfocados en empresas, mejor dicho, en ticket sizes, en montos de inversión relativamente altos digamos, para lo que tú dices, para el segmento de empresas que tú estás mencionando actualmente. Que estamos hablando de 5 millones hacia adelante, 5 millones de dólares hacia adelante. Ahora, esta plataforma viene con una tesis interesante que busca, si bien con ciertas condiciones, es decir, digamos desde el punto de vista del perfil de empresas que están buscando empresas que exporten en el sector agro, por ejemplo, en el sector agroindustrial, porque sí necesitan empresas que tengan se llama un natural hedge, como una cobertura natural. Es decir, porque ellos no tienen la posibilidad de prestar en moneda local, sino ellos prestan en moneda, ya sea euros o ya sea dólares. Entonces, eso es un perfil de empresas que buscan. Tienen unos plazos, digamos, desde el punto de vista de la duración, un poquitico flexibles, pero desde el punto de vista de los periodos de gracia, tienen ciertas restricciones. O sea, se mueven alrededor de máximo 1 año de periodo de gracia. Okay. Y en ese sentido, yo creo que ahí ese tipo de plataformas que aglutinan en personas, muchas de ellas ricas o también organizaciones, high net worth individuals, etcétera, pero también no tan ricas. Hay personas que invierten incluso 5 euros en la plataforma, contribuyendo a esos proyectos. Creo que esa combinación de esas personas que están buscando propósito con proyectos que están generando impacto puede generar un diferencial importante, ¿cierto? Eso por un lado. Y creo que esa plataforma en particular, ojalá con el apoyo que venimos teniendo de la comunidad de empresarios colombianos y lo que venimos haciendo nosotros acá en Europa, pueda tener éxito en Colombia. Te anuncio aquí por primera vez en tu podcast, y no lo he dicho absolutamente a nadie, la semana que viene, altamente probable, lanzamos el primer proyecto en Colombia. Va a ser un proyecto de energías renovables, pero dentro de 1 semana y media o 2 salimos con el segundo, y te tengo que decir, Miller, que el segundo y probablemente el tercero serán proyectos que vengan del agro colombiano. Perfecto, es una gran noticia para la audiencia y precisamente es parte de lo que trata este canal, es enfocar cuáles son las opciones que tienen los agricultores y los agroempresarios con cara a la exportación, y eso creo que es un papel que lo tocaste y me parece importante, en las perspectivas de lo que va a ser el desarrollo de Latinoamérica. Lo que dice la FAO es que el 40% del superávit de producción de Latinoamérica puede estar focalizado obviamente a la exportación y convertirse en esa despensa agrícola global que está llamada a ser. Ese es nuestro real potencial. Uno de los grandes lagunas o vacíos que existen hoy es no tener fuentes de financiación. Si logramos llegar a esos agricultores, y lo hablaba también en mi primer episodio con Leonardo, el 80% de los agricultores en Colombia no han tenido acceso a crédito. Solo imaginemos que 3,5 millones de personas en Colombia se dedican a la agroindustria y el 80% de esos agricultores no han tenido acceso a crédito. Creo que estas plataformas como la que tú mencionas es una gran oportunidad de agricultores que se crean el cuento y que centren sus acciones a la exportación como vehículo comercial de sus productos. Entonces, es una gran noticia y por supuesto, vamos a hacerle toda la publicidad a través de los medios para que más gente se entere de lo que tú nos acabas de mencionar. Muchas gracias, Miller. Javier, tenemos, digamos, un tema que está pasando mucho hoy y voy a centrarme más en tu compañía, Connecting for Impact, es tu empresa. Y hay un tema que está pasando hoy que es el impacto del cambio climático. El cambio climático está generando cambios muy robustos en cuanto a la dinámica demográficas, económicas, sociales, obviamente. ¿Cómo tú estructuras proyectos que vayan de cara a las mitigaciones de impactos ambientales? ¿O qué es lo que está pensando hoy Europa frente a lo que está haciendo Latinoamérica y hacia dónde deberíamos focalizar nuestro desarrollo agropecuario para que haga match entre la expectativa que tiene el consumidor europeo y lo que está haciendo el productor latinoamericano? Buenísimo. Uy, es una pregunta enorme, interesantísima, porque de hecho el cambio climático es el componente transversal, ¿cierto? Pero aquí hay 2 elementos que me parecen
dos elementos importantes a resaltar en donde, en mi opinión, tenemos un potencial enorme en Latinoamérica. Uno, evidentemente, el tema de la transición energética es uno, sobre el cual, digamos, pues también tenemos un debate a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Pero el otro gran debate que surge a partir del debate alrededor del cambio climático es todo el tema relacionado a la seguridad alimenticia. Y pues Latinoamérica ahí va a jugar un rol supremamente importante. Está jugando un rol supremamente importante. Países como Argentina, Brasil, México, Perú, son países que a nivel internacional, sobre todo Brasil, México y Perú, están jugando un rol supremamente importante digamos, en los mercados de alimentos, sobre todo en Europa. Y México muy fuertemente también, México y Brasil muy fuertemente también en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que el rol ahí que va a cumplir América Latina va a ser importante, y es el motivo por el cual muchos de los inversionistas a nivel internacional tienen América Latina dentro de su foco de inversión. Ahí hay un punto supremamente clave, y es la coyuntura actual en Europa. Muchas personas, y sobre todo los actores del sector agro a nivel latinoamericano, deberían tener presente lo que hoy todo el mundo tiene en mente, que se denomina el Pacto Verde Europeo, y en particular digamos, el segmento de ese pacto, o el capítulo del Pacto Verde dedicado a la agricultura, que se llama From Farm to Fork, que tiene de la granja a la mesa, si se quiere, que tiene como pilar fundamental, digamos, todo el Pacto Verde lo que busca es la reducción en un 98% de las emisiones que se generan a partir de la economía europea en todos los sectores en particular, y todos los sectores tienen que contribuir a ese propósito. Evidentemente, como tú sabes, Miller, el sector de la agricultura es un sector que contribuye, pero también tiene un potencial enorme para digamos, mitigar los temas del cambio climático. Entonces, en ese sentido, hay una oportunidad fuerte. Ahora tú dices, ¿cuáles son los temas? ¿Cuáles son los temas ahí claves? Uno de ellos, y tú lo estuviste conversando también en uno de tus podcasts con el representante de BBVA, si no estoy mal, sí, es el tema de la agricultura regenerativa. Es un tema que en Europa se habla muchísimo. El tema de la regeneración es un concepto, digamos, bastante fuerte, que está trayendo muchísimo capital y muchísimo interés aquí en Europa. Se han estructurado ya fondos de inversión alrededor de la agricultura regenerativa en América Latina. Hay un fondo alemán muy activo en América Latina, en más de 5 países de América Latina, invirtiendo en este tipo de modelos de negocio a escala, que eso es lo que falta, ¿cierto? Yo creo que ese es el gran reto. Ya tenemos que salir del mundo, digamos, yo entiendo que los proyectos a pequeña escala son importantes, pero yo creo que el tema del cambio climático es un problema tan enorme que necesitamos solucionarlo con escala. Y por fortuna, los grandes capitales a nivel mundial, los grandes inversionistas a nivel mundial están teniendo el tema de la regeneración, lo están teniendo muy en el radar. Yo creo que ese es un camino. Hay otro camino muy importante que yo creo que va a ser supremamente clave también para nosotros, y sobre todo Colombia, Brasil, países tan biodiversos. Yo creo que todos los países que hacen parte de la cuenca amazónica, que es el tema de la biodiversidad. Ese es otro, digamos, otro elemento que dentro de la comunidad de inversionistas institucionales a nivel mundial ya está jugando un papel importante. Grandes fondos de pensiones a nivel mundial, incluso aquí en Países Bajos, están dedicando porciones importantes de su capital al financiamiento de proyectos que tengan dentro de su tesis o dentro de su core en la protección y la promoción de la biodiversidad. Entonces ahí nosotros tenemos digamos, una ventaja enorme, ¿cierto? Una ventaja enorme como América Latina. Y por último, déjame mencionarte que creo que es el otro elemento, y que para mencionarte simplemente 3: agricultura regenerativa, biodiversidad, y hay otro muy importante, que es todo el tema de regeneración de suelos degradados. Sobre todo con especies nativas. Ahí hay muchísimo apetito por parte de la comunidad internacional de inversionistas.
Interesantísimo todo lo que nos menciona Javier, y yo creo que la comunidad va a empezar a interactuar más sobre esos conceptos y tenemos que generar un tema de acceso a conocimiento, no solo del concepto teórico, sino de generar ejercicios prácticos donde la gente pueda acercarse a esas nuevas formas de cultivar. Y yo creo que si llegamos a hacer eso, si generamos el impacto desde el pequeño, mediano y grande, generando articulación, podemos generar la escala que tú nos estás mencionando. Entonces, definitivamente es un tema muy interesante que seguro vamos a tener la posibilidad de seguir hablando en este espacio. Otra pregunta, digamos que centrado más en la compañía que tú hoy lideras, que fundaste, eh, oportunidades que tú hayas visto y cómo has podido impactar. Que yo, uno de los temas que tengo en mi cabeza es cómo logramos impactar vidas y pensar más allá de nuestra egoísta existencia. Eso es un mantra personal. Entonces, tú hoy estás haciendo desde la gestión de tu compañía en Holanda, en Países Bajos, estás impulsando el desarrollo agropecuario y me gustaría que las personas sepan en cifras qué es Connecting for Impact, cuáles son los levantamientos que ha podido hacer y los tipos de acercamientos con capitales para poder también entender si hay métricas de cuántas personas se han beneficiado con este tipo de gestión de capital. Mira, Miller, ahí en ese punto te cuento varias cosas. Digamos, primero que todo, yo soy un apasionado de la generación de impacto. Yo creo en que las personas estamos, digamos, a través de nuestras conexiones, tenemos la gran ventaja de, a partir de una conexión, tener la posibilidad de impactar a muchísimas personas. Yo me veo como un embajador de América Latina aquí en Países Bajos y en Europa. O sea, yo, por fortuna, digamos, he tenido la posibilidad de vivir por muchísimo tiempo en este continente pues me ha tocado tener la posibilidad de representar a Colombia, pero también en cierto sentido a nuestros países latinoamericanos en este continente, en los espacios en los que me muevo. Desde el punto de vista de la empresa, y eso fue uno de los grandes motivadores, ¿cierto? Pues de qué manera podemos nosotros aprovechar estas conexiones que tenemos acá y comenzar a movilizar capital hacia sectores con propósito que generen un impacto importante. Nosotros hasta el momento hemos levantado alrededor de $7 millones. Somos una empresa joven, tenemos un año de vida. Sin embargo, tenemos un pipeline de inversión bastante importante, pipeline de inversión por encima de los $100 millones, digamos, de proyectos con los cuales estamos trabajando no solamente en Colombia, sino también en Centroamérica. Tenemos proyectos en República Dominicana, tenemos proyectos en Panamá, tenemos proyectos en Ecuador y principalmente, evidentemente, yo soy colombiano, principalmente en Colombia. Desde el punto de vista del impacto en personas, no te sabría dar un número concreto, sin embargo, te puedes imaginar, nosotros estamos trabajando con proyectos que en promedio están levantando 4 o 5 millones de dólares y que los proyectos que tenemos en el pipeline son en promedio de 15 millones de dólares. Entonces te puedes imaginar desde el punto de vista de impacto lo que puede eso tener en la generación de empleo formal en el campo. ¿Cierto? No solo eso, sino que fíjate que una de las empresas que nosotros apoyamos y para la cual, digamos, levantamos capital, apoyamos a levantar capital, es una empresa que no solamente se contenta con la generación de empleo formal, sino también con que las personas que hacen parte de esa compañía, que son personas que viven en el campo, el 83%, por las personas en América Latina que no saben, digamos, la realidad del campo colombiano, casi el 83% de las personas en el campo colombiano no tienen empleo formal, nunca se han empleado formalmente. ¿Qué decir de tener una cuenta bancaria? Entonces, esta empresa tiene como propósito que todos sus empleados tengan una cuenta bancaria y que ahí se les deposite todos los meses su salario. ¿Eso qué genera? Pues genera una historia crediticia que los hace vivir, porque de pronto tienen también la posibilidad de financiar su casa, tienen la posibilidad de financiarse un vehículo que les va a dar la opción a su familia de generar ingresos adicionales, etc. Entonces, el impacto que se genera a través de la catalización de este tipo de capital es enorme. Fíjate también que no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista medioambiental, algunas de estas compañías son compañías orgánicas, de producción orgánica, una de ellas de Marañón Orgánico. Entonces, digamos, las prácticas, digamos, agrícolas en ese sentido, pues
también tienen un efecto importante desde el punto de vista medioambiental. Entonces, yo creo que cuando uno la segmentación de los sectores en los cuales estamos enfocados, agricultura sostenible, energías renovables y turismo sostenible, pues nos hace una empresa que cualquier porción de capital que logremos movilizar, pues tiene como consecuencia un resultado desde el punto de vista de impacto social y medioambiental enorme. De acuerdo, y creo que eso es justamente el mensaje que queremos enviar en este caso de cara a los inversionistas. Invertir en un agro estructurado, con unos proyectos que obviamente tengan una gran proporción de éxito y que generen un impacto, y el éxito me refiero no solo con la parte económica, sino con todo ese entorno social y ambiental, son claves. Y lo que tú mencionabas sobre la inclusión financiera a través del empleo formal. A veces uno no mide esas métricas, pero lo que tú estás mencionando es completamente relevante para el desarrollo de toda una vida nueva para esas personas que se vinculan. Estar inmerso en el sector financiero y teniendo esa exposición crediticia permite apalancar educación de sus hijos, permite apalancar vivienda, permite apalancar mejora de su entorno. Entonces, definitivamente, cada centavo de dólar que se invierta en el agro va a tener un efecto multiplicador, definitivamente. Bueno, Javier, y tenemos una última pregunta que yo estoy seguro que nuestra audiencia está muy atenta a este episodio que ha sido tan revelador. Es, ¿cuáles son esos consejos para acceder a financiamiento? ¿Qué nos puedes decir tú con tu gran experiencia frente a cómo tocar las puertas y poder realmente fondear proyectos agrícolas? Mira, en primera instancia yo diría, déjense asesorar. Levantar capital no es una actividad que digamos sencilla. Eso requiere de muchísimo tiempo, requiere de muchísimo conocimiento, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista personal del inversionista. Son procesos extremadamente largos, ¿cierto? Y en cierto sentido, aquí estos procesos se definen por detalles. Son procesos que son muy intensivos en comunicación. Y a veces, los empresarios, que tenemos muchos en América Latina y sobre todo en el agro, que son increíbles, la verdad, porque cuando uno se mete a hacer agro, si hay una actividad compleja en el mundo por desarrollar, es el agro. O sea, trabajar con seres vivos es complicadísimo. Así es. Y entonces, esto también requiere tiempo de ese lado. Levantar capital requiere mucho tiempo y a veces los equipos, yo lo veo desde cuando, por ejemplo, veo a muchos ejecutivos que vienen a las ferias comerciales y hacen muchísimos contactos y regresan y se encuentran con sus realidades. El problema aquí, el problema allá, y esos contactos que se hicieron a veces se pierden. Lo mismo se enfría la conversación. Se enfrían las conversaciones. En esto también el momento es importante y la regularidad con que esas conversaciones se dan y la calidad de las respuestas es supremamente importante. Entonces, en ese punto, yo sí les digo, si no se sienten listos para encarar un proceso de levantamiento de capital que puede durar hasta un año, si no más, por favor, déjense asesorar. Por un lado, ese es mi primer punto. Segundo, conozcan el perfil del inversionista. Conózcanlo. Ya ustedes se conocen a sí mismos. Dedíquenle tiempo a conocer el perfil del inversionista. No envíen solicitudes a inversionistas de manera random. Hablar con 10 inversionistas puede sonar muy interesante. Estoy hablando con 10 inversionistas. Pero si tú me preguntas a mí, es la pesadilla más grande que uno puede tener. Porque eso es tiempo que te van a quitar. Tiempo que muy probablemente va a resultar en nada. Eso tiene que ser uno muy consciente de eso. Entonces, cuando uno está en ese proceso de inversión, si a uno le recomiendan hablar con 5 inversionistas, preocúpese. Uno tiene que saber, si uno conoce al inversionista, máximo 3, no más. Si alguna banca de inversión lo pone a hablar a ustedes con 5, 6, 7 inversionistas o les mandan listas de inversionistas de 100, preocúpense. Uno tiene que ir al grano. Yo creo mucho en eso porque si no nos enfocamos, pues
el tiempo es finito. Y por último, De acuerdo. yo quiero decirle algo muy, digamos, muy práctico. Pensemos en tres cosas, no más, cuando uno vaya a salir a levantar capital. Dos de ellas tienen que estar listas antes de, que son el teaser de inversión y la modelación financiera. La modelación financiera porque tenemos que decirle qué es lo que vamos a buscar y cuáles son las condiciones, monto y cuáles son las condiciones. ¿Se encaja ese monto a las condiciones, a nuestra realidad de negocio, sí o no? En el camino montamos el Investment Memorandum, el memorando de inversión, teniendo en cuenta muchas de las preguntas que se van dando en el intercambio con los inversionistas. Eso es importante. Tengamos muy presente que tenemos que salir de manera muy organizada. Un data room o un cuarto de datos es algo básico en esto. Estados financieros auditados, no necesariamente, pero es muy bien visto. Entonces, esos 3 puntos, Miller, me gustaría dejarlos ahí, bastante prácticos, eh, para la comunidad, digamos, de empresarios interesados en levantar capital. Perfecto, Javier. No, genial. Creo que este espacio ha sido muy revelador. Estoy seguro que suma valor estas conversaciones a las interacciones que va a tener el episodio y a las oportunidades que seguramente se van a derivar para impulsar la ruralidad en Latinoamérica. Por último, y me gustaría quedarme eternamente, pero tú sabes que el tiempo en redes es finito. También, sí. Un consejo para Colombia. Tú eres un colombiano que ha visto el mundo, que ha visto un mundo externo que logró, digamos, evolucionar educativamente en un mundo diferente, ¿cierto?, al que te vio nacer. La pregunta es, o más bien, el consejo, ¿cuál sería para Colombia en cuanto a su potencialidad? ¿Qué ves tú en Colombia desde allá? Tú en este momento estás justo al otro lado del mundo para nosotros. ¿Qué estás viendo tú desde allá y qué consejo le podrías dejar a tu tierra natal? Buena pregunta. Me gusta mucho. Déjame comenzar, ¿qué veo yo allá primero? Veo allá en Colombia, veo cierto escepticismo, veo a veces falta de positivismo, veo muchísima polarización y a veces veo poco convencimiento. Yo lo que veo acá es una cosa diferente y no tiene que ver con coyunturas políticas, ni mucho menos. Eso viene desde hace mucho tiempo ya y hoy se mantiene. Y es que veo una comunidad de inversionistas. Yo me voy a enfocar ahora mismo solamente en los inversionistas, porque no te quiero contar qué piensan mis amigos. Sí, de acuerdo. Que tienen cuando hablan de inversionistas de América Latina, Colombia es el top de países en los cuales ellos quieren invertir. Colombia hace parte de absolutamente todas las tesis de inversión de fondos internacionales que quieren invertir en América Latina. Colombia es un must, así de sencillo. O sea, nosotros estamos ahí, la gente está súper entusiasmada en invertir en Colombia, entre otras cosas porque cuando vemos y nos comparan con otros países, sabiendo lo que es Colombia desde el punto de vista de la seriedad institucional, desde el punto de vista del mercado tan importante que tenemos, desde el punto de vista del privilegio, desde el punto de vista geográfico en donde estamos, las potencialidades logísticas que hay ahí. Y cuando ven y comparan a Colombia y a Perú, por ejemplo, y se dan cuenta de las grandes diferencias entre el sector, por ejemplo, que existe en el sector agrario entre Colombia y Perú, dicen, ¿qué fue lo que pasó aquí? Obviamente nosotros sabemos lo que pasó ahí, muchos de ellos también lo saben, pero lo que quiero decir ahí es que el potencial ahí es enorme. Enorme. O sea, imagínate Perú produciendo en muchos casos sin agua y Colombia con la abundancia de agua que tiene, por decir solamente un elemento. Entonces yo verdaderamente lo que veo, Miller, y no solo desde el punto de vista del agro, sino en general, desde el punto de vista del mundo de la energía, desde el punto de vista en general, ven en Colombia un país serio con un, digamos, ecosistema empresarial potente, poderoso, sobre el cual se pueden apalancar para apoyar a crecer ese tipo de empresas. Yo creo que verdaderamente yo estoy muy, muy positivo respecto al futuro de nuestro país y respecto al interés que mantienen los inversionistas internacionales por nuestro país.
y también por América Latina, debo decirlo. O sea, fíjate que actualmente, a pesar de que el mundo, estamos viviendo diferentes escenas conflictivas en muchos lugares del mundo, América Latina con sus problemáticas, yo no veo ningún conflicto entre ningún país dentro de América Latina. Somos un continente, en cierto sentido, relativamente pacífico. Y eso es algo, yo creo que suma mucho en un contexto bastante complejo a nivel internacional. De acuerdo, Javier. Bueno, llegando al final de nuestro episodio, ¿dónde te pueden encontrar, Javier? ¿Cómo hace nuestra audiencia para poder acceder a ti? Y seguramente vas a tener muchas preguntas relacionadas con lo que hemos hablado hoy. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, pues primero me pueden encontrar en LinkedIn. Es una forma bastante buena para encontrarme. Javier Pinzón es mi nombre, seguramente aparecen varios, pero bueno, Javier Pinzón es una forma en LinkedIn. Luego también en la página de internet de la compañía, www.c4impact.co. Ahí están todos mis datos, mi correo electrónico, está incluso mi teléfono, si quieren contactarme por el teléfono, soy una persona supremamente asequible. Entonces, en ese sentido, por esos canales me pueden encontrar fácilmente. Y a través de mi Muy bien, muchas gracias. No, Javier, fue un placer para mí tenerte hoy en este espacio. Para toda la comunidad de agroapasionados que hacen parte de Agroventure Podcast, este es un episodio que llegará a ustedes con toda la pasión y las ganas de generar impactos reales y poder transformar vidas en la ruralidad. Así que, Javier, muchísimas gracias por participar con nosotros, y a toda la comunidad nos vemos en un próximo episodio.